Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 22, versículos 3 al 8. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: «Quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes». Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: «Padre mío», y él respondió: «Aquí estoy, hijo mío». «Aquí están el fuego y la leña», dijo Isaac, «pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?» Y Abraham respondió: «Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío». Y los dos iban juntos. En el podcast anterior mencionamos la fe de Abraham. Él creyó en Dios y lo obedeció. Él confió en el Señor, confió que Dios levantaría a Isaac de entre los muertos, confió en que Dios cumpliría su promesa de darle una gran descendencia y descendencias a través de Isaac. Quiero añadir y recordarles que, como mencionamos hace varios podcasts atrás, el podcast número 199 o 200, Dios nunca te va a pedir sacrificios humanos. El sacrificio de Isaac fue antes de las leyes de Moisés, las leyes que Dios impuso en Levítico. El sacrificio humano va en contra de los preceptos de Dios, y Dios nunca se contradice. Esto era y es una costumbre pagana. Esto va en contra de la palabra de Dios, y es por eso que se debe conocer mejor a Dios y no dejarnos engañar. Debemos conocer su palabra, estudiar las Escrituras. Si alguien dice algo, no importa qué título tan grande tenga o lo que sea, pues se debe probar con la Biblia. Debemos probar lo que oímos con la misma Biblia, compararlas con las versiones originales en hebreo y griego, comparar con otras versiones. Hoy en día hay muchas traducciones que han sido alteradas para bien y para mal. Bueno, Satanás siempre hace lo posible para contradecir o dañar todo lo de Dios, pues. Pero sabemos que Dios es poderoso y nada lo puede vencer. Es omnipotente, es el Todopoderoso. Siempre comprueben todo con la palabra de Dios y no con doctrinas o escritos que no estén en la Biblia, o sea, hechas por el hombre. La Biblia fue escrita por el hombre, pero inspirada por el Espíritu Santo. Es inherente y es una recopilación con miles y miles de copias comprobadas y que hasta el día de hoy, arqueológicamente, se continúa descubriendo pruebas y más pruebas de sus sucesos históricos, la existencia de lugares y personajes. Pero este es otro podcast. Regresando al tema, Dios nunca te va a pedir sacrificio humano. Inclusive los sacrificios de animales y todos esos sacrificios en aquel entonces, ya todo eso no es necesario, ya que Jesús fue el máximo sacrificio. El único sacrificio requerido para salvarnos de nuestros pecados. Y es por eso que Jesús es el camino. Él rompió las tradiciones y por medio de Él, solo a través de Jesús,
se llega a nuestro Padre Dios. Ni tampoco se necesitan intermediarios para llegar a Jesús. Rézale, ora, háblale a Jesús directamente. Por Él se llega a Dios. Y como dije, ya gracias a Jesús no hay que hacer ofrendas continuas, ya que Jesús es el sacrificio máximo. Un sacrificio requerido una sola vez. Y como Él dijo, tetelestai. Tetelestai es una palabra griega que significa, en inglés, it is finished. Está consumado, o sea, ya está terminado. Aparece en Juan capítulo 19, versículo 30, donde Jesús dice, inclinando su cabeza antes de entregar su espíritu en la cruz, dice, consumado es. It is finished. Ya está todo terminado. Esta fue la consumación de la salvación y el cumplimiento de las profecías de Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y al pronunciar esta palabra, está proclamando que ha llevado a cabo esta obra salvadora. Él pagó por nuestros pecados. Él llevó a cabo la redención de la humanidad. Tetelestai. Ahora, en el versículo 3, Abraham se levantó muy temprano en la mañana, aparejó su asno, cortó leña y con sus 2 criados e Isaac fueron al lugar que Dios le había dicho. Continuamos con el versículo 4. Al tercer día, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los 2 iban juntos. Estos 3 versículos dicen bastante. Mencionamos antes de que el sacrificio de Isaac es un presagio o preanunciación de lo que pasaría en el Nuevo Testamento, la crucifixión de Jesús. Hasta ahora, miren la similitud entre estos 2 sucesos. Primero, ya mencionamos que Isaac era el primogénito, único hijo de Abraham y Sara. Esto fue en Hebreos 11:17 y Juan 3:16. Jesús es el único primogénito hijo de Dios. Los 2 fueron ofrecidos como sacrificio al Señor, a diferencia de que Dios paró a Abraham a tiempo para que no enterrara el cuchillo a Isaac. Pero Abraham tenía toda la intención, estuvo a punto de hacerlo. Los 2, Isaac y Jesús, los 2 eran hijos de la promesa. Esto aparece en Génesis capítulo 18, versículo 18 y en Gálatas 3:16. Los 2, tanto Isaac como Jesús, eran responsables por los descendientes de Abraham. Esto aparece en Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29. Se los voy a leer. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Los descendientes físicos de Abraham vienen de Isaac, los descendientes espirituales, o sea, del nacimiento espiritual a través del bautismo, Jesús. Vienen de Jesús. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hechos 2:38 nos dice, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, y para sus hijos, y para todos los que estén lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Entonces, como dije, los dos, tanto Isaac como Jesús, eran responsables por los descendientes de Abraham. Y así vamos a seguir viendo más similitudes entre Isaac y Jesús. En el versículo 4, aquí donde dice, al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Tomó 3 días para llegar a Beerseba, a Moraya. Se dice que en aquella época 2 días representan el tiempo que se aparta a fin de prepararse para un encuentro especial con Dios, o sea, al tercer día. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 19, versículo 11, dice, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces aquí dice que el tercer día, o sea, estén preparados para el tercer día. O sea, que les toma 2 días para prepararse para el encuentro con el Señor. Al tercer día, ese fue la resurrección de Jesús, al tercer día. En Lucas capítulo 9, versículo 22 dice, y les dijo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Muchos dicen que puede que en la mente de Abraham, ya Isaac, en esos 3 días que les tomó llegar a donde Dios le había dicho, ya Isaac estaba como muerto, pues. Imagínense qué habrá pasado por la cabeza por la mente de Abraham durante esos 2 días preparándose para el sacrificio de su hijo. Aquí Dios actúa para traer nueva vida a Isaac al perdonar su vida. Recuerden que Dios perdonó la vida de Isaac. Dios lo paró a Abraham, que estaba a punto de usar su puñal. Y como dije, aquí Dios actúa para traer nueva vida a Isaac al perdonar su vida y a Abraham al recuperar a su hijo. Él, al perdonar la vida de Isaac, al proporcionar el animal para el sacrificio, Abraham recuperó nuevamente a su hijo, así como Jesús también resucitó de entre los muertos. Como si Isaac naciera de nuevo, o sea, tiene una nueva vida y Abraham recupera a su hijo y Jesús resucita después de haber muerto en la cruz. En el versículo 3 dice, y vio el lugar desde lejos. Esto fue en un monte en la región de Moraya. Jesús fue crucificado en esa región, en la región del monte de Moraya, en Gólgota. No fue exactamente en ese mismo lugar, pero fue en esa área. Vemos que en el versículo 6, Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Y entonces, ¿en qué se asemeja esto a la crucifixión? Jesús cargó él mismo con la cruz de madera. Isaac cargó con la leña hasta el monte donde iba a ser sacrificado. Y asimismo hizo Jesús. Si vamos a Juan, capítulo 19, versículo 17, dice, tomaron pues a Jesús
y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Esta es otra similitud. El sacrificio casi en la misma área, y también los dos cargaron uno con la leña, el otro con la cruz de madera. Ahora quiero añadir una cosa, que aquí donde dice el muchacho, este no era un niño. La Biblia no especifica la edad exacta, pero como dice aquí en la Biblia, que él cargó con toda la leña, esto implica que Isaac debió haber tenido la edad suficiente para saber cuál es el proceso de sacrificio adecuado y para físicamente cargar con todo. Y vemos que Isaac tenía una idea del proceso, pues, de cómo hacer el sacrificio, porque él le preguntó a Abraham al respecto. O sea que él debió de haber sido de suficiente edad como para poder ayudar a Abraham en esos días de travesía hasta la cima del monte. Veremos que Sara murió poco después de esto que pasó en Moriah, a los 127 años. Esto lo veremos en el próximo capítulo. Él tuvo a Isaac a los 90 años. Como a los 4 o 5 años, Isaac fue destetado. Recuerden que Abraham le hizo una gran celebración. Entonces pasó un tiempo. Abraham peregrinó muchos días en la tierra de los filisteos. Esto fue antes de que todo esto pasara en Moriah. En Génesis 21, versículo 34, dice que él peregrinó muchos días en la tierra de los filisteos. En la Biblia, un día muchas veces se refiere a un año, o sea, en términos bíblicos, pues. O sea que pudieron haber pasado varios años. Y como mencioné, él más o menos debió haber tenido como entre 4 a 5 o 6 años cuando fue destetado, que le hicieron esa celebración. Y si Sara vivió 127 años, según Génesis 23, versículo 1, Isaac tuvo que haber tenido como 32 a 33 años, o sea, más de 5 años definitivamente, y menos de 37 años. No sabemos cuánto tiempo pasó desde el sacrificio en Moriah a la muerte de Sara, pero hubo un periodo como de 35 años ahí en el medio. Y bueno, Jesús fue crucificado a los 33. Imagínense. No sabemos la edad que tenía Isaac cuando pasó lo del sacrificio, pero lo que quiero aclarar es que no era un niño. Tuvo que haber sido un adolescente o mayor que eso, no un simple niño. La palabra muchacho en hebreo es na'ar, que significa sirviente, un joven, un hombre joven, muchacho. En inglés, servant, young man. Lo que sí sabemos es que no era un niño. Y de que tenían la misma edad que Jesús, muchos dicen que sí, otros dicen que no, pero en realidad no aparece exactamente en la Biblia. Esto es algo curioso, pero no de suma importancia. Lo que sí sabemos es que sí era suficientemente mayor como para conocer el proceso de los sacrificios, por la pregunta que le hizo Abraham en el versículo 7. Dice, Isaac habló a su padre Abraham, «Padre mío», y él respondió, «Aquí estoy, hijo mío, aquí están el fuego y la leña», dijo Isaac, «pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Aquí se pueden dar cuenta que ya sabía cómo era el proceso. Y entonces Abraham respondió, «Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío». Y los dos iban juntos. Aquí Abraham le respondió que Dios proveerá. Y además le dijo, Dios proveerá para sí, para él mismo, el cordero para el holocausto, para el sacrificio. Este pasaje tiene doble significado porque no solo más adelante en el versículo 13 veremos que Dios provee un carnero para sustituir a Isaac, sino que también se
refería al cordero de la promesa del sacrificio, al cordero de salvación. Y aquí el cordero se refiere al cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. ¿Quién es el cordero de Dios? Jesús. Dios proveerá para sí a Jesús para el máximo sacrificio. En otras palabras, porque Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si vamos a Juan, capítulo 1, versículo 29 y 36, dice: Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, este es Juan Bautista, y dijo: Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, con 2 de sus discípulos, dijo esto en el versículo 36. Y vio a Jesús que pasaba y dijo: Ahí está el Cordero de Dios. Y como dice en el versículo 8, y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y así fue. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.